la historia que les han contado, la que está en los libros de texto aprobados por el gobierno, es una mentira conveniente. Nos pintaron la revolución como un choque entre la civilización y la barbarie, entre el orden de la capital y el caos de los campesinos en armas. Pero la verdad, como siempre, es mucho más brutal, más compleja y, en este caso, irónicamente, mucho más humana. Hoy vamos a desenterrar uno de esos momentos que lo cambia todo. Un momento que demuestra que, a veces, los llamados salvajes eran mucho más civilizados que aquellos que los llamaban así. 23 de junio de 1914, apenas unas horas después del infierno en la tierra que fue la toma de Zacatecas. El aire del desierto, normalmente puro y seco, es una mezcla nauseabunda de pólvora, sangre coagulada y el hedor inconfundible de la muerte. Bajo un sol que raja las piedras, la señorita Elena de la Garza, enfermera de 26 años, perteneciente al Cuerpo Sanitario del Ejército Federal, se encuentra de pie junto a otras 347 mujeres capturadas. Elena, hija de una familia de alcurnia de la Ciudad de México, con la piel pálida ahora cubierta por una costra de polvo y sudor, siente que el mundo que conocía se ha hecho añicos. Durante 4 días interminables, después del colapso de las defensas del general Huerta en Zacatecas, las habían hecho marchar 89 kilómetros a pie. Sin comida, bebiendo agua de charcos lodosos, durmiendo en zanjas al borde del camino. Sus elegantes vestidos de enfermera, antes de un blanco impecable, son ahora harapos desgarrados, tiesos por el lodo y manchados con la sangre de los hombres que no pudieron salvar. El olor que emana del grupo es tan denso, una mezcla de sudor rancio, miedo y desesperación, que los guardias villistas, hombres curtidos por el sol y la batalla, mantienen una distancia de 5 metros, como si el miasma de la derrota fuera contagioso. Elena observa a las mujeres a su alrededor. Rostros demacrados, ojos hundidos en cuencas oscuras, labios partidos por la sed. Algunas tienen llagas abiertas y purulentas en los pies, donde las delicadas botas se desintegraron contra el terreno implacable del semidesierto. Durante años, los periódicos de la capital, los discursos de los políticos, los sermones en las iglesias y las advertencias de sus propios oficiales les habían pintado un cuadro aterrador de lo que les esperaba si caían en manos de la División del Norte. Violación. Tortura. Ejecución sumaria. El propio Victoriano Huerta, el Chacal, había sido claro: los hombres de Villa son bestias sin honor, una horda de bandoleros y robavacas. Tratarán a nuestras mujeres, decían los panfletos, peor que los apaches trataban a sus cautivos. Elena había visto los grabados, había leído las crónicas incendiarias, había escuchado los testimonios de soldados federales que juraban haber visto las atrocidades de los revolucionarios con sus propios ojos. Pero lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar, es que todo era una construcción, una farsa monumental. Y la verdad que estaba a punto de descubrir la haría llorar, pero por razones que jamás habría concebido en sus peores pesadillas. De entre la polvareda y el caos del campamento revolucionario, se acerca una figura imponente. Un capitán de la División del Norte. Un hombre enorme, de casi 1,90 m, con la piel cobriza y curtida por el sol, los hombros anchos y el pecho cruzado por 2 cananas repletas de balas que brillan como dientes de serpiente. Su rostro, enmarcado por un bigote espeso y negro, es una máscara de piedra, impasible. En su cinturón, además de una pistola, descansa un machete de campo, la hoja gastada por el uso, el mango de madera oscurecido por el sudor y la tierra. Los hombres lo llaman el indio. Elena siente una punzada de hielo en el estómago. Su corazón, que ya latía con fuerza, se desboca en un galope de pánico puro. Instintivamente, da un paso atrás, chocando con las otras mujeres, que se agrupan aún más, como un rebaño de ovejas acorralado por un lobo. El capitán nota el terror en sus ojos. Sin cambiar la expresión, levanta las manos, las palmas abiertas, en un gesto universal de calma. Un hombre más bajo, que hace de intérprete, traduce su voz grave y norteña. Necesitamos revisar a cada prisionera. Es el protocolo. Por favor, hagan una fila. Las mujeres no se mueven, paralizadas por el miedo. El capitán suspira, un sonido casi imperceptible, una nube de polvo que se levanta de sus labios. Ignora al resto y camina directamente hacia Elena, que por su intento de retroceder,
Ha quedado al frente del grupo. El intérprete la señala. Usted primero, señorita. Si quieren ver cómo este preciso instante, este choque entre dos Méxicos, desmorona años de propaganda y odio en menos de un minuto, por favor, revienten ese botón de me gusta. Nos ayuda enormemente a compartir estas historias que revelan la verdad oculta detrás de las mentiras de la guerra. Elena tiembla de pies a cabeza mientras el indio se acerca. Puede ver el filo del machete. La hoja, aunque gastada, es larga, ancha, diseñada para cortar caña o, Dios no lo quisiera, carne humana. Se detiene a menos de 1 metro de ella. Su sombra la cubre por completo. Su rostro sigue sin mostrar emoción alguna. Levante los brazos, ordena su voz de trueno, traducida al instante. Elena obedece con una lentitud agónica. Sus manos tiemblan tanto que apenas puede mantenerlas en alto. El capitán observa su vestido. El uniforme federal de enfermera, con sus múltiples capas de tela, ahora está hecho jirones. Hay una gran mancha de sangre seca en su hombro izquierdo, recuerdo de cuando intentó contener la hemorragia de un joven teniente hace 3 días. Pero lo más importante, lo que los ojos expertos del revolucionario detectan de inmediato, es que el uniforme está infestado. Durante 4 días de marcha infernal, durmiendo en graneros abandonados, en ruinas bombardeadas, en cualquier agujero que pudieran encontrar para resguardarse del sereno, los piojos se habían convertido en una plaga inevitable. El capitán puede verlos, pequeños puntos oscuros moviéndose perezosamente en las costuras del cuello y los puños. Entonces, con un movimiento fluido y sin vacilación, saca el machete de su funda. Un grito ahogado se escapa de la garganta de Elena. «Por favor». «Por favor, no», suplica en un susurro. Intenta retroceder, pero un guardia villista la sujeta firmemente por los brazos desde atrás. El capitán da un paso más. Elena cierra los ojos con fuerza, las lágrimas calientes abriéndose paso a través de la mugre de sus mejillas. Espera el dolor cortante, la humillación final, la confirmación brutal de que toda la propaganda era cierta. Siente el contacto del acero. La hoja fría toca su hombro derecho. Y entonces, el indio, con un movimiento rápido, experto y sorprendentemente preciso, corta la manga de su vestido desde el hombro hasta el codo. Nada más. Un corte limpio, que ni siquiera roza su piel. Elena abre los ojos, la confusión ahogando el miedo. El capitán, con la misma eficiencia impasible, corta la otra manga. Luego, con un cuidado deliberado que resulta desconcertante, introduce la punta del machete en las costuras laterales del vestido y las rasga de arriba abajo, desde las axilas hasta la cintura. El vestido se abre como una cáscara, pero Elena todavía lleva una camiseta interior de algodón y una enagua debajo. El capitán envaina el machete con un chasquido seco. «Quítese el vestido», ordena el intérprete. Va a recibir ropa limpia y va a pasar a desinfección. Elena se queda paralizada. No puede procesar la información. Las palabras no tienen sentido. El intérprete repite, con un dejo de impaciencia. «No le vamos a hacer daño, chamaca. El vestido está lleno de piojos. Si no se lo quitamos así, la plaga se va a regar por todo el campamento. ¿Entiende? Esto es por el tifo. Va a recibir ropa limpia, un baño con agua caliente y la van a desinfectar. Es protocolo sanitario de la división». Elena levanta la vista hacia el rostro del capitán. Él ya se ha dado la vuelta y se dirige a la siguiente prisionera para repetir exactamente el mismo procedimiento. No hay rastro de violencia, ni una pizca de humillación o lascivia en su mirada. Solo una eficiencia clínica, casi aburrida. Las lágrimas de Elena cambian de naturaleza. Ya no son de miedo. Ahora son una mezcla compleja de confusión, un alivio tan profundo que la debilita, y algo más, algo que todavía no puede nombrar. Vergüenza. Vergüenza por haber creído ciegamente las mentiras. Los bandoleros no habían venido a violarlas. Habían venido a despiojarlas. Lo que Elena no sabía es que estaba siendo testigo de uno de los mayores logros de la Revolución Mexicana, una maravilla de la logística y la medicina de campo,
el servicio sanitario de la División del Norte, encarnado en los legendarios trenes sanitarios de Pancho Villa. El protocolo era claro y estaba inspirado en las prácticas militares más modernas de la época. Todo prisionero capturado, o incluso los propios reclutas, debían pasar por un proceso de desinfección en las primeras 24 horas. Paso 1. Inspección visual para identificar signos de enfermedades contagiosas, especialmente el tifo, el enemigo invisible que mataba más hombres que las balas. Paso 2. Remoción de los uniformes infestados. El corte con machete o cuchillo no era un acto de agresión, sino la forma más segura de evitar que los piojos saltaran y se esparcieran al quitarse la ropa de manera normal. Paso 3. Baño con agua caliente y jabón desinfectante, a menudo jabón de creolina, durante un mínimo de 10 minutos. Paso 4. Inspección médica detallada para buscar llagas, infecciones o heridas que requirieran tratamiento inmediato. Y paso 5. Provisión de ropa limpia, ya fueran uniformes de prisionero improvisados o ropa de manta simple. El proceso no estaba diseñado por pura bondad, sino por un pragmatismo militar brillante. Pancho Villa, el supuesto bandolero ignorante, sabía mejor que los generales federales de academia que un brote de tifo podía diezmar a su ejército en cuestión de semanas. Un solo prisionero infestado en un campamento sin control sanitario podía desatar una epidemia que mataría por igual a cautivos y captores. Los villistas no estaban siendo amables en el sentido tradicional, estaban siendo inteligentes, estaban preservando su fuerza de combate. Pero para Elena y las otras enfermeras federales, que esperaban la más abyecta brutalidad, ese pragmatismo se sentía como un acto de misericordia casi divina. Escriban Zacatecas en los comentarios si están descubriendo esta increíble y poco conocida faceta de la revolución. Elena, con las manos aún temblorosas, se quita los restos de su vestido desgarrado. A su alrededor, las otras 346 mujeres hacen lo mismo. Se quedan de pie, en sus camisetas interiores y ropa interior, vulnerables bajo el sol implacable, esperando el siguiente horror que nunca llega. En su lugar, un grupo de mujeres se acerca. Son las Adelitas del cuerpo de enfermeras de la división, mujeres fuertes, con el rostro curtido y las manos callosas, que llevan pilas de toallas limpias y trozos de jabón. No son soldados, no son hombres con intenciones violentas. Son mujeres, enfermeras como ellas, pero del otro lado de la trinchera. Una de ellas, una mujer de unos 30 años llamada Luz, se acerca a Elena con una toalla. La regadera está por allá, dice con un marcado acento norteño, señalando una estructura provisional de madera y lona de la que sale vapor. El intérprete traduce, aunque la intención es clara. Agua caliente, jabón fuerte. Tómese su tiempo, no hay prisa. Elena no puede moverse. Está llorando de nuevo, esta vez en silencio, con sollozos que sacuden todo su cuerpo. ¿Por qué?, logra preguntar en un español entrecortado, su voz rota. ¿Por qué nos tratan así? Se supone que deberían odiarnos. El intérprete le traduce la pregunta a Luz. La Adelita mira a Elena directamente a los ojos, su mirada seria pero no cruel. Porque son prisioneras de guerra, no animales, responde con una calma que desarma. Y nosotros no somos el Chacal Huerta. La respuesta golpea a Elena con la fuerza de una bofetada. Durante años le habían dicho que los revolucionarios eran monstruos. Durante años le habían enseñado que el gobierno de Huerta representaba la civilización defendiéndose de la barbarie. Y aquí estaba, siendo tratada con más dignidad por sus enemigos que por su propio ejército en retirada durante los últimos meses de campaña. Las duchas son improvisadas pero funcionales, cubículos de lona que ofrecen privacidad, con tuberías conectadas a una caldera de vapor del ferrocarril. Elena entra en uno de los cubículos. El agua caliente la golpea, y el shock es tan grande que casi se cae. Es la primera vez que siente agua caliente en la piel en más de 7 semanas. Llora abiertamente bajo el chorro, no de dolor, sino de alivio, de la confusión más absoluta, del sentimiento de que algo fundamental dentro de ella se está rompiendo para siempre. El jabón de creolina huele a químico, a hospital de campo, pero limpia de verdad. Ve cómo el barro, la sangre seca y capas de mugre se disuelven y desaparecen por el desagüe de tablas de madera. Se toma 18 minutos en la ducha.
Nadie la apura. Nadie la vigila. Las Adelitas esperan pacientemente afuera. Cuando sale, le entregan una toalla seca, ropa interior de algodón limpia y un sencillo vestido de manta gris. No es elegante, pero está limpio. Y no tiene piojos. Luz, la Adelita, también le entrega algo más, un pequeño paquete con vendas limpias y un ungüento de iodoformo para las llagas de sus pies. Cúreselas ahora, antes de que se le apesten, le dice directamente, sin necesidad de intérprete esta vez. Elena mira el paquete en sus manos. En el Ejército Federal, durante los últimos meses, ni siquiera los soldados heridos de gravedad tenían suficientes vendas. Y aquí, sus enemigos le estaban dando suministros médicos para tratar simples ampollas en los pies. La propaganda no había preparado a Elena para esto. Nada la había preparado para la profunda humillación de descubrir que todo lo que le habían enseñado, todo en lo que había creído, era una mentira podrida hasta la médula. Si todavía sigues viendo esto, eres parte de la historia misma. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el desenlace de esta y otras crónicas que desafían lo que creías saber. El tratamiento de las prisioneras federales en el campamento de Zacatecas no era una excepción, era la norma en la División del Norte. Todos los prisioneros de guerra capturados por las fuerzas de Villa pasaban por un proceso similar. Desinfección, inspección médica, ropa limpia, asignación a barracones con catres y mantas. Y luego, algo que sorprendía a cada prisionero federal sin excepción, la comida. Esa tarde, alrededor de las 6, llevaron a las enfermeras a un comedor provisional. Mesas plegables de madera, bancos largos, platos de metal. Y comida caliente. A cada prisionera le sirvieron una porción generosa de frijoles de la olla, recién hechos, humeantes, un trozo de carne asada, cocinada sobre brasas de mezquite, 3 tortillas de maíz calientes, infladitas, y una taza de café de olla, endulzado con piloncillo y canela. Para el contexto, las raciones de los soldados federales en las últimas semanas de la campaña de Zacatecas habían sido reducidas a galletas duras y carne seca, si tenían suerte. Muchas de estas mujeres no habían probado una comida completa y caliente en semanas. Elena mira su plato. El vapor que se eleva de los frijoles, el olor de la carne asada, el aroma dulce del café. Mira a su alrededor. Todas las prisioneras tienen la misma expresión de absoluta incredulidad. Una mujer mayor, de unos 45 años, comienza a llorar en silencio mientras come, las lágrimas cayendo en su plato. Otra simplemente se queda sentada, mirando la comida sin tocarla, como si temiera que al hacerlo, la visión desapareciera. Elena come lentamente, saboreando cada bocado. Es una revelación. Los robavacas, los bandoleros, están alimentando a sus prisioneras mejor que el gobierno legítimo alimentaba a sus propias tropas. ¿Cómo puedes seguir luchando contra un enemigo que te alimenta después de capturarte? ¿Cómo justificas la guerra cuando el bárbaro te trata con más humanidad que tu propio gobierno? Esas son las preguntas que giran en la mente de Elena, preguntas para las que no tiene respuesta. Este trato humanitario no era altruismo puro. Era estrategia de la más alta calidad. Francisco Villa y su Estado Mayor, particularmente el general Felipe Ángeles, entendían la guerra psicológica. Cada prisionero bien tratado era un testimonio viviente de que la propaganda del gobierno de Huerta era falsa. Cada prisionero era potencialmente un agente que, al ser liberado o intercambiado, debilitaría la voluntad de lucha del enemigo. Y funcionaba. Los soldados federales capturados que eran liberados o que lograban escapar, contaban historias increíbles del trato recibido. La noticia se extendía como la pólvora por las trincheras enemigas. Para finales de 1914, unidades enteras del Ejército Federal preferían rendirse a la División del Norte antes que a los carrancistas o zapatistas, no porque los villistas fueran débiles, sino porque sabían que serían tratados de acuerdo a las convenciones de guerra más civilizadas. Elena pasó 7 semanas en el campamento villista, cerca de la estación de tren de Calera, antes de ser incluida en un intercambio de prisioneros. Durante esas 7 semanas, nunca fue golpeada, nunca fue abusada, nunca fue insultada. La pusieron a trabajar en el tren sanitario,
uno de los dos magníficos hospitales sobre ruedas de Villa, ayudando a pelar papas y a limpiar instrumental médico. Recibió las mismas raciones que los soldados revolucionarios. Tuvo acceso a atención médica cuando una de las llagas de su pie se infectó. Un médico villista la trató con sulfas, el antibiótico milagroso de la época. Y lentamente, día tras día, la aplastante realidad reemplazó a la propaganda. Los revolucionarios no eran monstruos. Eran campesinos, mineros, rancheros, maestros, hombres y mujeres que se habían levantado en armas contra un tirano. Y habían perdido no solo la guerra militar, sino fundamentalmente, la guerra moral. En septiembre de 1914, Elena fue liberada y regresó a una Ciudad de México que ya no reconocía. El régimen de Huerta se había derrumbado. El país estaba fracturado, dirigiéndose a una nueva guerra, ahora entre los propios revolucionarios. Asqueada por la hipocresía de la élite a la que pertenecía, se negó a seguir sirviendo. En 1917, durante la agitación de la nueva Constitución, emigró a Estados Unidos a través de El Paso, Texas, bajo un programa que buscaba personal médico de habla hispana. En 1922 se convirtió en ciudadana estadounidense. Trabajó como enfermera en un hospital de San Antonio durante 34 años. Se casó con el hijo de un inmigrante mexicano, un hombre cuyo padre había luchado con Villa. Tuvieron 2 hijos. Nunca olvidó aquel momento en el desierto de Zacatecas. El momento en que el capitán al que llamaban el Indio cortó su vestido con un machete. El momento en que esperaba la brutalidad y recibió un procedimiento sanitario. El momento en que toda su visión del mundo se derrumbó frente a la abrumadora realidad. Elena de la Garza murió en 1978 a los 89 años. En su testamento, dejó una carta para sus nietos, explicando por qué había elegido convertirse en ciudadana de otro país. La carta decía: me enseñaron a odiar a la gente del norte. Me dijeron que eran bárbaros sin honor, que destruirían México. Pero cuando caí en sus manos, no me violaron, no me torturaron. Me dieron un baño, ropa limpia y un plato de frijoles calientes. Y ese simple acto de humanidad destruyó años de mentiras en 30 segundos. Elegí vivir en este país porque aprendí aquel día que una causa que trata bien a sus enemigos capturados es una causa que valora la humanidad por encima de la ideología. Su abuelo, un revolucionario, me enseñó lo que era el verdadero México, no los generales de opereta de la capital. No todos los prisioneros de la revolución fueron tratados perfectamente, por supuesto. Hubo abusos, hubo crueldad en todos los bandos. Pero el estándar, la política oficial y la intención documentada de la División del Norte de Pancho Villa era un trato humano, basado en un pragmatismo y una visión que desmienten por completo la imagen del bandido salvaje que la historia oficial intentó vendernos. Y ese estándar, al final, no solo salvó vidas de prisioneros, sino que fortaleció la leyenda de un hombre y un ejército que, por un breve y brillante momento, representaron la esperanza de un México más justo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conocías el increíble avance que representaban los trenes sanitarios de Villa? ¿Crees que la historia oficial nos ha mentido sobre quiénes eran los verdaderos bárbaros? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana, desenterramos la historia que no quieren que conozcas. Activa la campanita